Vamos a iniciar. Bueno, muchachos, en la noche de hoy yo quiero mostrarles o compartir con ustedes algunas generalidades desde el punto de vista de los riesgos laborales. Yo sé que en el momento de ustedes estudiar el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, lo más importante, diría yo, que es que conozcan algunas aproximaciones del Sistema General de Riesgos Laborales desde el punto de vista de su forma de aplicabilidad en las empresas, que dentro de poco se va a convertir en su área de interés desde el punto de vista laboral. Bien, entonces vamos a mostrar algunas generalidades. ¿Listo? Espero que sea agradable para ustedes y que podamos tener algunas aproximaciones del quehacer de un administrador en salud ocupacional, teniendo en cuenta algunas definiciones básicas del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿De acuerdo? Bueno, comenzamos. Cuando ustedes estuvieron leyendo y socializamos en la clase anterior el Sistema General de Riesgos Laborales, por eso sus compañeritas hacían referencia a la aplicabilidad del sistema. Y ese sistema hoy en día tiene su mayor expresión dentro de las empresas a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una forma de aplicar la normatividad en riesgos laborales en las empresas, teniendo en cuenta que el máximo organismo de control es el Ministerio del Trabajo. Hoy les voy a compartir algunas aproximaciones que lo van a llevar a tener de pronto un poco más de conocimiento en relación a cómo van ustedes a implementar la parte operativa del sistema general de riesgos laborales dentro de una empresa. Bien, partemos del hecho que chévere es compartir con ustedes estas estadísticas. Un buen administrador en salud ocupacional debe tener capacidad de saber qué dice un número y de ese número sacar un análisis. En la primera parte, es decir, en la tabla superior, vemos el número de afiliados del sistema, teniendo como variable principal la accidentabilidad y la mortalidad laboral nacional. ¿Qué vemos? ¿Qué nos interesa primero? Que los afiliados en el sistema han ido aumentando. ¿Listo? Partimos que en el 2011 habían 7 millones y para junio del 2015 habían 9.388 afiliados. ¿Cuál es la primera premisa que podemos partir de esto, muchachos? La primera premisa que tenemos es que los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales han ido aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez más hay la figura de un aseguramiento en riesgos laborales a través de la administradora de riesgos laborales o ARL. ¿Cuál es la segunda premisa que nos debe llevar la atención? La segunda premisa que nos debe llamar la atención es la accidentabilidad. La accidentabilidad sí ha tenido fluctuaciones. Si ven, aquí eran 543.000, aquí eran 609.000 y ahí ha tenido como unas variaciones. A veces baja, a veces sube, a veces baja, a veces sube. ¿Qué nos llama la atención? Que a junio del 2015 iban 3.444. ¿Qué nos llama la atención aquí o qué debe ser alarmante? Que si a junio, es decir, han pasado 6 meses, llevamos prácticamente más de lo que llevábamos acá. Es decir, que a diciembre del 2015 esperaríamos un número similar al 2014. Y ahí sí es campo de acción de ustedes como administradores en salud ocupacional. Como administradores en salud ocupacional, ¿ustedes qué van a hacer? Van a implementar actividades tendientes a disminuir la accidentabilidad a unos números inferiores que permitan decir que Colombia tiene una gestión de riesgo que limita la incidencia de accidentes de trabajo. ¿Cuál es otra? Y esta sí es preocupante o alarmante, la mortalidad. ¿Cómo les parece a ustedes que en el 2013 se hayan muerto 755 trabajadores
por un evento de origen laboral. ¿Cómo les parece a ustedes que a junio del 2015 llevábamos 271 muertos de origen laboral? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que el sistema general de récords laborales, aunque ha aumentado en el número de afiliados, sigue teniendo serias falencias en el control de accidentes y aún más delicado en el control de la mortalidad por eventos asociados al trabajo. En este orden de ideas, por accidente de trabajo o por enfermedad laboral. Listo. ¿Qué opinan de esto? Pues desde la parte de la salud ocupacional tenemos que trabajar duro para rebajar todas estas tasas Listo. y también promover, es que la salud ocupacional es promover la mejora continua. Listo. Y teniendo como insumo, tenemos como insumo un número cada vez creciente de afiliados, pero con una realidad que nos invita a desarrollar mejores acciones. ¿Qué vamos a ver por último? La tasa de accidentabilidad y mortalidad laboral nacional en el periodo del 2011 al 2014 versus mayo 2015. ¿Qué vamos a ver, muchachos? La accidentabilidad o la tasa de accidentabilidad ha tenido unas variaciones que lo que nos está diciendo es que no se ha logrado aún desarrollar las acciones que permitan mejorar este indicador de forma sensible. Sigue habiendo variables, aumenta, disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que comienza a veces a jugar el azar y la suerte, o situaciones que no están, se escapan del control por la falta de gestión. ¿Listo? Comenzamos con otro temita que creo que les va a llamar la atención y hace referencia a que Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo como órgano regulador del Sistema General de Riesgos Laborales dice todo con las botas puestas por la seguridad y la salud de los trabajadores. Cuando veíamos en la clase el Sistema General de Riesgos Laborales, ustedes se daban cuenta que habían obligaciones del empleado, habían obligaciones de los empleados, habían obligaciones del empleador, habían obligaciones de las aseguradoras, y había un sinnúmero de obligaciones de cada uno con el fin de que salud ocupacional no sea solamente el trabajo del administrador en salud ocupacional o el tecnólogo, sino por el contrario, son trabajos articulados que permitan el control, no desde el oficio de ser administrador en salud ocupacional, sino que cada uno, desde las diferentes áreas donde se encuentra, pueda realizar aportes y que estos aportes permitan hacer una mayor gestión de riesgo. Cuando ustedes estuvieron leyendo el sistema general y vieron el decreto 1477, vieron algunas generalidades, y esas generalidades parten a quién se les aplica el sistema general de riesgos laborales o quiénes son los implicados en este caso de la aplicabilidad del sistema general, del sistema de gestión dentro de las empresas. Entonces partimos del hecho que quiénes son los implicados: el sector civil, el sector comercial y el sector administrativo. Es decir, todos los sectores que tienen una responsabilidad desde el punto de vista de la prestación de servicios y subordinación con un grupo de empleados que están expuestos a factores de riesgo, deben de estar involucrados. El sector civil está el sector público y el sector privado. El sector público, ¿cuáles son? Los docentes, los militares, las ramas judiciales, todo lo que es el sector que directamente trabaja con el Estado. Y el sector privado, ya todas las empresas que ustedes quieran intervenir de acuerdo a su economía. No tiene nada que ver o no tiene ninguna relación directa con el Estado. El sector comercial es muy amplio, todo lo que es economía y sectores de la economía. Y el administrativo a través de las cooperativas y la economía solidaria. ¿A quiénes involucra el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Involucra en principal instancia a los trabajadores, traducidos estos trabajadores en dependientes, contratistas
asociados por cooperativas o emisión. ¿Se acuerdan? Ustedes vean, ¿quieren estar obligados a afiliarse al Sistema General de Seguridad en Riesgos Laborales? Y ustedes decían, se deben afiliar de forma obligada o de forma voluntaria. Pero en este momento lo vamos a ver quiénes son esos trabajadores. Los trabajadores pueden ser dependientes, contratistas, asociados por cooperativas o emisión. ¿Cuál es el propósito del sistema de gestión de riesgos, el sistema de gestión de seguridad y seguridad del trabajo? Traducida esta como su principal área operativa del sistema de riesgos laborales. La primera es prevenir la lesión y enfermedades laborales, es decir, la ocurrencia de enfermedades, que esas enfermedades son de origen laboral. Y la segunda, promover y proteger la salud de los trabajadores. Traducida esta en disminuir la incidencia de accidentes de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los propósitos grandes del sistema? Los propósitos grandes del sistema son prevenir la ocurrencia de accidentes laborales y prevenir la incidencia de enfermedades de origen laboral. Listo, vamos a hacer un paralelo aquí. Muchachos, de lo que llevamos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran compartir? No, profe, así está bien. Vanessa, ¿qué piensas de esto, hija? Vanessa, de lo que hemos desarrollado, ¿qué piensas? Vanessa, ¿me escuchas? Daniela, ¿qué piensas de esto, hija? De lo que hemos socializado hasta el momento. No, profe, es un tema que es muy complejo, pero hasta ahora usted nos ha ido aclarando mucho. Listo, entonces, ¿qué quiero que sepan? Que la máxima expresión se llama Sistema General de Riesgos Laborales, pero que en este momento estamos tratando de conocer las implicaciones de ese sistema traducido en las empresas en lo que se llama un programa en un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿de acuerdo? No sé si ustedes alguna vez han escuchado las normas ISO 18001, ISO, muy bien. En este momento Colombia trabaja a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, que para definirlo o decirlo en pocas palabras es lo mismo, sino que la ISO es voluntaria, la empresa que me quiere implementar y normatizar, ellos lo hacen y no hay problema. Pero el sistema de gestión es obligatorio, ¿de acuerdo? Entonces ahí viene la variable porque salió el decreto y el decreto traducido en estos criterios. Aquí lo que se le está diciendo es qué pedía la ISO y qué pide el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Eso se los voy a enviar por correo electrónico para que tengan la oportunidad de revisar de forma detallada, ¿de acuerdo? En este momento los voy a decir una a una. No sé, yo creo que aquí sí voy a hacer quiero hacer énfasis en un tema. Ustedes como administradores en salud ocupacional deben de conocer o tener muy en claro lo que es el ciclo PHVA, ¿de acuerdo? Ese ciclo, muchachos, ustedes lo deben de interiorizar y trabajar con él en cada una de las etapas que él establece con el fin de obtener los mejores resultados y trabajar de forma sincrónica en etapas establecidas, y esto va a ayudarles a evitar el riesgo de que presenten equivocaciones o errores dentro de la acción del sistema, ¿de acuerdo? La primera fase es el planear, la segunda fase es el hacer, la tercera fase es verificar y por último está el actuar o las acciones correctivas, ¿de acuerdo? Anótenlo, anoten esas 4 etapas y hagan el ciclo. Es la primera aproximación de lo que ustedes tienen, de lo que van a hacer. Cuando ustedes se gradúen como administradores en salud ocupacional, deben de saber uno a uno las etapas del ciclo PHBA, sus condicionantes y la forma como trabajar a partir de él. ¿Listo? Ese ciclo
aplicado a salud ocupacional tiene las siguientes fases. En este momento las vamos a mencionar. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase es la evaluación inicial. Conocer con qué contamos, cuáles son las características con las cuales podemos partir. La segunda, y no menos importante, es diseñar la política y los objetivos del programa. La tercera, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Por allá cuando estén ustedes ya vieron factores de riesgo, ¿cierto que no? No, ¿verdad? Factores de riesgo no lo han visto. Cuando vean factores de riesgo, el profesor les va a enseñar a través de la matriz a identificar los riesgos y peligros presentes en un determinado ambiente laboral. El número 4, prevención y preparación ante emergencias y desastres. ¿Listo? También lo van a ver como una electiva. El 5 es la gestión de peligros, riesgos y amenazas a través de las medidas de prevención y control. El 6 es el plan de trabajo anual, es decir, desde enero a diciembre las actividades que se van a implementar con el fin de obtener los mejores resultados y los mejores indicadores dentro del sistema. Estamos hablando en este momento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La 7 es la investigación de incidentes y accidentes y enfermedades laborales. Es decir, que ustedes como administradores en salud ocupacional puedan realizar algunas aproximaciones en relación a la incidencia de accidentes y enfermedades. Por ejemplo, la sintomatología de un empleado y que ustedes puedan tener la posibilidad de decir si puede estar relacionado con el trabajo. La 8, los criterios para la adquisición de bienes y servicios. El 9, la medición y evaluación del sistema. Y el 10, las acciones preventivas y correctivas. Muchachos, en esos 10 punticos apenas tuvimos la oportunidad de mencionarlos. Yo diría que no demoramos más de 2 minutos diciéndolos. Hay una cantidad de trabajo. Y una cantidad de trabajo que se relaciona con la documentación, con la implementación, con la aplicabilidad, el seguimiento y el diseño de acciones correctivas que dé fe de que el rol de ustedes como administradores de salud ocupacional está surgiendo o está creando los resultados necesarios para impactar de forma positiva el bienestar y la salud de los trabajadores. ¿Qué les digo yo de la forma más sincera y con el ánimo de crear a ustedes de pronto un poco más de análisis? Estudiar administración en salud ocupacional no es aprender teoría. El estudiar administración en salud ocupacional es tener una capacidad de gestión de riesgo a partir de contenidos básicos. En estos 10 puntos, muchachos, ustedes van a desempeñar roles fundamentales. En estos 10 puntos, ustedes van a tener la oportunidad de mostrar sus habilidades, sus destrezas. Estos 10 puntos les van a permitir a ustedes desarrollar su rol como administrador en salud ocupacional. A veces va a ser fácil, a veces va a ser difícil, pero a fin de cuentas, el mismo ciclo PHBA les va a permitir crecer cada día más como profesional. ¿Qué se hace? Bueno, veíamos primero la evaluación general. ¿Se acuerdan? Número 1, evaluación general o evaluación inicial. ¿Qué hacemos en la evaluación inicial? En la evaluación inicial se realiza con el fin de identificar las prioridades dentro del sistema. ¿Cuáles son las prioridades dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿De acuerdo? Esas prioridades se van a relacionar mucho con las características propias de la empresa. ¿De acuerdo? El segundo punto debe ser realizada por personal idóneo. Cuando yo voy a hacer una evaluación inicial, debo tener las capacidades necesarias para que esa evaluación inicial dé cuenta de las características generales de la empresa y la problemática presente en este momento específico. Esa evaluación inicial ayuda a establecer el plan de trabajo anual y ayuda a la creación del plan de trabajo anual o a la actualización del ya existente, ¿listo? Y por último, de conformidad con la normatividad vigente. Entonces, ¿qué quiero que sepan? Que la evaluación inicial del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es el punto de partida.
El punto de partida por medio del cual ustedes, como administradores en salud ocupacional, trazan la línea de partida en la cual van a montar su sistema de gestión y a través del cual van a diseñar las actividades con las cuales van a dar cuenta de la problemática identificada en la empresa. La política de seguridad y salud del trabajo debe estar por escrito, debe estar firmada, documentada y socializada. Esa política hace parte de las políticas dentro de la empresa, así como de pronto en un hospital existe la política de seguridad del paciente, la política de seguridad y salud del trabajo también debe ser parte de la documentación de la empresa. Debe estar firmada por el representante legal y debe estar socializada en todos los niveles de la empresa. Esa política debe tener un alcance sobre todos y cada uno de los centros de trabajo, es decir, no es exclusivo de uno, sino que debe ser transversal a cada uno de los sitios o áreas de trabajo. Debe ser comunicada al comité paritario o al vigía de salud, de seguridad y salud del trabajo. Y debe estar fechada y firmada por el representante legal, ya se los decía. Debe estar difundida y debe ser revisada como mínimo una vez al año. Cuando ustedes vayan a conseguir trabajo, que son preguntas que le hacen, le dicen, ¿qué es la política? ¿Cuáles son las características de la política? ¿Quién firma la política? ¿Cuáles son las características de esta política? ¿Sí? Porque es el qué hacer. Cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa y vayan a montar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el punto de partida es la documentación y el compromiso. Cuando ustedes firman la política, se están comprometiendo ustedes y están comprometiendo a la empresa. El solo hecho que la firme el representante legal tiene peso desde el punto de vista empresarial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? Los escucho. Una pregunta, profe. Dime. ¿El plan anual debe estar firmado por un profesional o uno como tecnólogo? Por decir, yo soy tecnóloga. Uno lo puede firmar. El plan de trabajo anual hace referencia al compromiso de la empresa y la asesoría de la ARL. Perdón. Dependiendo el número de empleados y dependiendo el nivel de riesgo de la empresa, debe estar firmado por un tecnólogo o por un profesional, ¿de acuerdo? Depende de las características propias de la empresa, su impacto y el análisis inicial, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Quién tiene otra pregunta? Profe, esto no sería bueno revisarlo al menos 3 veces al año. ¿Cuál? Ese que dice ser revisado como una vez al año. La política no, la política se revisa una vez al año. Lo que se revisa posiblemente en varias ocasiones es el plan de trabajo. El plan de trabajo sí se revisa las veces que tú creas, se modifica, se reajusta de acuerdo a los avances y los indicadores que vayan logrando. Pero la política una sola vez en el año. ¿Listo? Profe, el plan anual no es lo que antes llamábamos el cronograma de actividades. Sí. Es lo mismo, sino que el decreto le modificó el nombre, ya ese plan se llama Plan de Trabajo Anual y no normativizó el decreto único reglamentario 1072 del 2015. ¿Listo? Héctor, ¿alguna pregunta, hijo? No, hasta el momento, profe, bien, porque pues tengo un poco de conocimiento sobre el tema y me parece que hubiera sido bueno que más compañeros estuvieran compartiendo con nosotros para que quedaran un poco con esa información. Listo, cuando a veces ustedes apenas están comenzando y a veces el desconocimiento no les hace de pronto como aterrizar en lo que están haciendo y van haciendo las cosas por hacer sin saber el trasfondo de su quehacer estudiantil. Luego lo van a aprender. Claro, las personas que no están aquí con nosotros por X o Y motivo van a aprender todo esto que estamos socializando, pero lo van a aprender con otros escenarios, de pronto a través de la práctica, a través de la ejecución, listo, pero no sé, igual yo se las voy a grabar para que la puedan ver posteriormente, ¿listo? Los objetivos del sistema. Y ahí sí voy a tirar yo ¿cómo se diría? Voy a tirar, no les voy a hacer una, ¿cómo se dice? Como un comercial, una propaganda. Ustedes como administradores en salud ocupacional deben saber redactar,
saber organizar, saber describir y saber evaluar, crear objetivos que sean medibles, alcanzables y viables. No van a pecar ni por defecto ni por exceso, ¿listo? Entonces la primera pregunta, regla. Los objetivos de sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, lo primero que deben de ser es medibles, cuantificables y tener metas. Anótenlo amarillo, verde, resaltado, mayúscula, sostenido. Los objetivos que ustedes vayan a implementar dentro de su sistema deben de ser medibles, cuantificables y tener una meta. ¿Bien? De conformidad con la política de seguridad y salud del trabajo. Es decir, todo se articula. Cada una de las cosas se va articulando la una con la otra. Debe ser coherente con el plan de trabajo anual. No es que el plan de trabajo va por un lado y los objetivos van por un lado y la política va por otro lado. No, todo debe estar articulado. Los objetivos deben estar documentados y ser comunicados. Deben de ser revisados mínimo una vez en el año. ¿Listo? Una sola vez en el año se revisan los objetivos del sistema. Y deben de ser compatibles con el cumplimiento o de la normatividad vigente. Entonces yo tengo objetivos que sean medibles, unos objetivos que sean alcanzables, que tengan una meta, que se articulen con el plan de trabajo, que se articulen con la política, que estén documentados y que estén socializados en todos los niveles de organización dentro de la empresa. ¿Listo? Los objetivos del sistema de gestión de seguridad del trabajo deben expresarse de conformidad con la política y el resultado de la evaluación inicial y las auditorías que se realicen. Deben tener los siguientes aspectos. 1. Ser claros, medibles, cuantificables y tener unas metas definidas de cumplimiento. Esas metas son las que le van a medir su trabajo. ¿Listo? ¿Cuál es la gestión del administrador en salud ocupacional? Esa gestión se mide a través de los cumplimiento de los objetivos establecidos. Deben ser adecuados para las caracterizaciones, el tamaño y la actividad económica de la empresa, lo que decía mi compañerita final. Las características de la empresa difieren de acuerdo al nivel de riesgo y difieren de acuerdo al número de empleados y la actividad económica. Ser coherente con el plan de trabajo, ser compatible y deben de ser revisados una vez al año como mínimo. Listo, ya tenemos tenemos la política. ¿Cuál fue lo que vimos? Vimos la política, ¿sí o no? Vimos el plan de trabajo. Vimos los objetivos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Cuando ustedes estén por ahí en el tercer semestre, un profesor que les va a dar una materia que se llama factores de riesgo, les va a enseñar la guía GTC 45. En esa guía se resume. En esa guía se resumen los aspectos generales de la identificación de los peligros en diferentes ambientes laborales con una metodología cualitativa que nos permite identificar el riesgo, darle una numeración, una codificación, y de acuerdo a esa codificación intervenirlo o priorizar. Listo. Todos los procesos, actividades y centros de trabajo deben de conocer sus riesgos específicos. Por ejemplo, no son los mismos riesgos a los cuales está expuesto la secretaria a la que está expuesto de pronto el obrero en campo. Deben de ser documentados y actualizados. La matriz de valoración de riesgos y peligros debe estar informada al COPAS o al vigía con los resultados de esta, con el fin que ellos como representantes de los empleadores, como organismo de seguimiento y inspección dentro de las empresas, conozcan los riesgos y sepan también cómo actuar. Y volvemos a lo mismo. ¿Cada cuánto se realiza la matriz de riesgos y peligros? Se revisa una vez en el año. Cuando ocurra un accidente de trabajo mortal, ¿listo? Si se me muere un trabajador en el sector, por ejemplo, se me muere un trabajador ¿cómo sería yo? En oficina, no. Se me muere un trabajador
en la bodega. Hay que identificar los riesgos y peligros propios en la bodega porque ya se presentó un accidente mortal y la probabilidad de que se me presente uno sigue presente. El objetivo de actualizarla es identificar el riesgo que llevó a que falleciera el trabajador y con el objetivo de que no fallezca uno. Un evento catastrófico en la empresa, es decir, no sé, un derramamiento, una emergencia, un incendio o una avería en una máquina, si es de manufactura o por el estilo. Cuando se presenten cambios con los procesos o instalaciones, es decir, se modifica un área, se coloca una pared, se adquiere una nueva máquina, se introduce un nuevo proceso. Los peligros aquí en Colombia están también clasificados o agrupados en físicos, ergonómicos, biomecánicos. Los ergonómicos y biomecánicos es osteomuscular, ¿listo? Los biológicos, los químicos, los de seguridad, los públicos, los psicosociales. Y esto les abre aún más el abanico. Ustedes van a ver una materia que se llama riesgos químicos, ustedes van a ver una materia que se llama riesgo psicosocial, van a ver una materia que la doy yo que se llama riesgos biológicos, van a ver una materia que se llama ergonomía, van a ver una materia que se llama factores de riesgo. Listo. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que en la medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, esos factores de riesgo que están publicados ahí, se les va a volver algo más específico, ¿de acuerdo? Muchachos, vamos a estar conectados hasta las 9:30, ¿bien? Lo que no que hacemos es desarrollar, yo se los mando en la diapositiva a través del correo electrónico, ustedes lo revisan y si tienen alguna pregunta la socializamos en el próximo encuentro, ¿de acuerdo? Vanessa, ¿me escuchan, Vanessa? Sí, profe. Vanessa, dime un comentario en relación a lo que hemos desarrollado y cómo crees que esto te aporta a tu rol como administrador en salud ocupacional. Yo creo, profe, que mi rol como administradora me aporta, pues, en un ambiente, pues, como muy grande, porque el tema es muy amplio, obviamente es como de estudiarlo mucho, de ser muy disciplinado. De acuerdo. ¿Cómo se relaciona esto con la materia que estamos desarrollando en la clase? ¿Con qué se relaciona específicamente? Como con la seguridad. Sí, pero recuerda que el sistema se divide en tres. ¿Con cuál? ¿Salud, pensiones o riesgos laborales? Riesgos laborales. Listo, tiene directamente relación con el sistema general de riesgos laborales. ¿Qué opinan de eso? Que está loco. ¿De qué peligro? Listo, muy bien. ¿Qué opinan de esto? Ay, Peor aún. La letra. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? ay, ¿Qué opinan de esto? ay, Ay, Dios mío. O de esto. ay. Ay, Dios. Es el otro mejor. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver, muchachos? Que esto es algo muy complejo de intervenir, algo muy complejo de analizar. El solo hecho que somos seres humanos nos ponen a que cada uno se comporte de acuerdo a sus creencias, a su forma de percibir los riesgos y que siempre va a estar presente como tal. Y que su objetivo es evitar que esto se presente dentro de sus empresas. Aquí que estamos viendo los riesgos, los peligros presentes en diferentes sectores y la forma como identificarlos. ¿Cómo se identifican? Se identifican a través de la matriz. Identificación de riesgos y peligros, esto ya lo veíamos, ¿cierto? Y aquí viene, esto quiero que se lo aprendan de memoria. Apréndenselo de memoria. La pirámide de Frank para el análisis de accidentabilidad, ¿de acuerdo? Se dice que por cada 600 incidentes sin daño o lesión,
se presentan 30 accidentes con daño a la propiedad. Se presentan 10 lesiones leves y se presenta una lesión que puede ser mortal o una lesión de tipo grave. ¿Listo? Esto les ayuda a tener una premisa de cómo van a elaborar sus puntos de partida. Este señor creó esta pirámide. Con esta pirámide se estableció un punto de partida a través de la ocurrencia de incidentes laborales. Uno dice, ay, 600 incidentes, que casi me caigo, que casi me resbalo, que casi me hago una herida. Pero de esos 600, 30 tienen daño a la propiedad o a la empresa, a la máquina, al equipo que se utiliza. 10 presentan una lesión leve en el trabajador y 1 presenta un accidente que puede ser una lesión grave o comprometer la vida del trabajador. ¿De acuerdo? Prevención y preparación y respuesta ante emergencias. La preparación y respuesta ante emergencias, lo primero que se hace es identificar las amenazas, identificar los recursos con los cuales cuenta la empresa, analizar la vulnerabilidad y formular el plan de emergencia. Es como si fuera una cadena, la una lleva a la otra. Primero que hago, identifico la amenaza, luego los recursos con los cuales cuento, luego hago el análisis de vulnerabilidad y por último formulo el plan de emergencia con las características propias de la empresa, las amenazas identificadas y qué tan vulnerable sea la empresa a partir de sus características propias. Se tienen como insumos para esta parte los planos de interacciones y las rutas de evacuación, la capacitación al personal en las diferentes brigadas de emergencia, la realización de simulacros, cada cuánto se realizan simulacros, como mínimo una vez al año. El programa de ayuda mutua con las empresas que comparten cierta vecindad y formar, capacitar y entrenar a las brigadas de emergencia, brigadas de primeros auxilios, brigadas de control del fuego y de búsqueda y rescate. ¿Listo? Medidas de prevención y control. Y aquí sí viene algo más específico. Esto sí es específico para salud ocupacional. Eliminación de riesgos y peligros. La sustitución de máquinas o equipos. Los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Apréndanse esto de memoria. ¿Cómo se previene y cómo se controlan los factores de riesgo en las empresas? Se previenen eliminando el peligro o los riesgos. ¿Cómo se elimina? Se elimina a través de la sustitución. Es decir, lo sustituyo por otro, o lo reemplazo por otro equipo. Los controles de ingeniería, es decir, me quedo con el mismo equipo, pero le hago un control con el fin de disminuir el riesgo. Los controles administrativos, es decir, las normas que sale de la empresa. Y por último,